Hola, mi nombre es Samantha Silva y soy licenciada en Pedagogía, actualmente estudiante de la maestría en Educación. Y el día de hoy en esta cápsula pedagógica te quiero platicar acerca de un tema que me pareció muy interesante y a la vez con un grado de complejidad un poco más alto de lo que estoy acostumbrada a investigar y a leer. Entonces te lo quiero platicar. La resistencia de los maestros, un conflicto filosófico ante la nueva escuela mexicana. Desde el año 2022 en que se implementó la reforma educativa con la nueva escuela mexicana, ha sido punto de debate en diversas áreas que tiene de críticas o áreas de oportunidad o incluso cosas muy buenas que ha tenido la nueva escuela mexicana. Principalmente en este tema, el día de hoy yo quiero abordar una de las preguntas más importantes en todo este debate acerca de la educación en México, que es por qué algunos maestros se resisten al cambio o a adoptar esto y por qué algunos lo aceptan con mucho entusiasmo. Esto no tiene que ver con que les guste o no, va más allá de lo superficial, incluso ni siquiera se trata de que quieran ellos hacerlo, sino que se trata de un conflicto de identidad, un conflicto de identidad en el cual los docentes se encuentran inmersos porque hay un choque en toda esta nueva enseñanza que los docentes todavía no están listos para afrontar todo este cambio porque se trata de raíces filosóficas en la pedagogía. Para empezar a debatir y a entender todo este tema, el punto de partida es entender que la pedagogía es un campo muy complejo. ¿Ok? Basado en el texto que se leyó para poder realizar esta cápsula, que se llama Teoría y Educación, la pedagogía en los avatares de la epistemología y la ontología. Los autores mencionan en ciertas partes de la lectura, en momentos repetidos, que la pedagogía, la cuestión de la educación ha crecido tanto, ha avanzado a pasos agigantados, que precisamente la pedagogía se convirtió en un gigante complejo en el cual ya no solamente hay educadores, ya no solamente son maestros normalistas, por decir un ejemplo. Aquí ya en el campo de la educación podemos encontrar sociólogos, podemos encontrar psicólogos, pedagogos, incluso filósofos que pueden dar críticas y opiniones acerca de la educación. Es por ello que este texto, este libro destaca algo muy, muy importante, que son dos vertientes, dos preguntas muy importantes que son la base de todo este paradigma acerca de la epistemología y la ontología en la educación. ¿Qué quiere decir estas preguntas? La primera, ¿cuál es la naturaleza del ser en la educación? ¿Y cómo se produce y valida el conocimiento? Entonces, a partir de esas dos preguntas se divide la parte de la epistemología y la parte de la ontología en el área de la pedagogía. Pero antes hagamos una pausa para poder entender de qué se trata la nueva escuela mexicana y qué es lo que nos exige. Tenemos que entender de qué se trata estas dos palabras, la epistemología y la ontología. Para empezar, el conflicto ontológico, el ser maestro. La ontología se pregunta cuál es la naturaleza del ser o el ser del maestro. Los teóricos de este texto mencionan que nuestra identidad profesional se construye a través del tiempo, ¿ok? A través de la práctica diaria, porque dice que el maestro no solo es quien tiene un título o varios títulos, el maestro es quien se forja a través del tiempo, por ejemplo, con los años de práctica que va teniendo en su labor día a día, ciclo con ciclo. Entonces, eso es lo que forma al maestro. Siendo un transmisor de conocimientos y un experto en una asignatura fragmentada. Ese es su ser profesional. Pero ¿qué onda con el conflicto epistemológico? El saber del ser del maestro. ¿En qué valida el conocimiento el profesor o el maestro?
La epistemología se pregunta qué es lo que vale como verdad en el aula. Para un maestro, las teorías son la brújula, son el GPS que van guiando para entender la vida oculta de la realidad educativa. Tenemos que tener en cuenta que por más contenidos que haya, siempre va a haber algo detrás en lo que el maestro tiene que guiarse para poder enseñar. No es solo qué enseñar, sino por qué y cómo el conocimiento tiene cierto valor en los alumnos. Por ejemplo, un cambio en el ser, en la parte ontológica, es, por ejemplo, que el docente o el maestro deja de transmitir únicamente libros de texto o contenidos de libros de texto y se convierte en un agente transformador, en un agente de cambio. Quiere decir que aquí él ya es parte de ese diseño co-curricular en el cual él puede decidir qué enseñar y qué no enseñar de los contenidos. Pero esta es la parte de la resistencia, que algunos todavía no la aceptan, y eso es un cambio en el ser del maestro. Y nuevamente, tocando el tema de nuestra otra palabra clave, que es la epistemología, hay un choque epistemológico que menciona del contenido a la comunidad. Quiere decir que la nueva escuela mexicana propone que las disciplinas ya no se trabajen de una sola forma. Por ejemplo, solamente enseña el maestro matemáticas y enseña historia. No, ya no es cada materia por su lado. Lo que propone la NEM es que exista una transversalidad en los contenidos mediante proyectos comunitarios en los cuales el pensamiento crítico es la nueva forma del saber. Entonces, choca por lógica con los métodos anteriores que el maestro tenía de transmitir conocimientos, y esa resistencia la comentan los maestros en decir: es que yo no sé hacer proyectos, yo no sé trabajar en estas nuevas metodologías, y ellos piensan que ese conocimiento no es válido o no es correcto. Porque no es suficiente, precisamente porque ellos en su forma de saber hacer las cosas piensan que no es válido o que de esa forma no va a haber resultados en los alumnos. Sin embargo, por el contrario, recordemos que no hay que generalizar. Algunos maestros adoptaron el cambio e hicieron ese salto teórico, tuvieron las habilidades filosóficas, ontológicas, epistemológicas para poder adoptar esta nueva escuela mexicana y poder ser esos agentes de cambio en los cuales usan esa filosofía para poder darle sentido a la realidad en el aula. Pero lamentablemente la sociedad y quienes no están inmersos en estos temas de educación siempre van a juzgar, tanto padres de familia, incluso colegas, jubilados, cualquier otra persona que tenga o no tenga noción acerca de la educación. Van a criticar y van a juzgar a los maestros sin saber que todo esto proviene de esta crítica. Esta pequeña cápsula se basa en la parte filosófica, en verlo desde otra vertiente, desde otro punto de vista, en las cuales es un profesional, así como puede ser un abogado, un doctor, cualquier otra profesión puede verse inmersa en un choque filosófico en su profesión, porque todo puede suceder en ciertas áreas, porque pues somos seres humanos. Los cambios tienen que ocurrir en la humanidad, pero lamentablemente los maestros siempre están en el ojo de las personas, de la sociedad, y se atreven a juzgar sin saber que toda esta resistencia es la manifestación de un ser y de un saber. Volvemos a la parte ontológica y epistemológica en la que están siendo desafiados, porque están imponiendo un cambio de plano. De un día para otro se cambia una reforma y ellos, con lo que tengan, tienen que saber generar este acompañamiento pedagógico para poder pues dar resultados. Volviendo a la parte del acompañamiento pedagógico, una clave para que todo lo que se está implementando en la nueva escuela mexicana sea exitoso es que se le ayude al maestro en esta parte, no solamente en talleres, libros, consejos técnicos, sino que
sean dos puntos importantes que mencionan los autores de este libro, que es repensar en su ser, entender y aceptar su nuevo rol como agentes autónomos, como agentes de cambios. Y número 2, reorganizar su saber acerca de la parte epistemológica, adoptar la teoría sociocrítica y comunitaria como su nueva brújula para el conocimiento. Y entender este conflicto nos permite pasar de la crítica, del juicio, a la comprensión, comprender precisamente esta parte que todos los docentes a lo largo de la historia han tenido que trabajar de diferentes maneras, de diferentes modelos, de diferentes metodologías, en las cuales ellos simplemente han adoptado, han tratado de hacerlo. Entonces, como conclusión final, pues esta resistencia filosófica no es personal, no se trata de que los maestros sean flojos o sean perezosos o no quieran hacerlo, simplemente tienen este choque filosófico porque no es fácil cambiar toda esta parte, tu forma incluso de pensar para transmitir conocimientos. Y el acompañamiento, como les menciono, no solamente tienen que ser talleres, libros, cursos y más carga administrativa innecesaria para los docentes, sino que se les dé identidad, que se les dé este tipo de contextos para que ellos puedan aceptar este rol con la mejor disposición y puedan ejercer su profesión y su labor docente frente a grupo como maestros de la mejor forma que se pueda, y para que puedan aplicarlo por convicción, no por una obligación.